se denomina al momento de fallecimiento. Exifus, exirus, exitus, exilus. La respuesta es exitus. De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución española, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se denominan Real Decreto, Decreto Delegado, Decreto Legislativo, Decreto Ley. La respuesta es decreto legislativo. Manual para el personal celador de Osakidetza. ¿Qué posición del paciente es adecuada para aplicar la anestesia epidural? Posición semiprona. Posición ginecológica. Posición genupectoral. Posición de punción lumbar. La respuesta es posición de punción lumbar. El título I de la Constitución, ¿en cuántos capítulos está dividido? 5, 4, 3, 10. La respuesta es 5. El celador de farmacia dispensará medicamentos de todo tipo, sueros, nutriciones parenterales, desinfectantes. La respuesta es sueros. El defensor del paciente solicita a un centro sanitario información sobre la queja formulada por un usuario. ¿Qué plazo máximo tiene dicho centro para contestar? 15 días naturales. 15 días hábiles. 30 días hábiles. 30 días naturales. La respuesta es 15 días naturales. ¿Quién debe designar a los trabajadores encargados de las medidas de emergencias? El Comité de Salud Laboral. El Delegado de Prevención de Riesgos Laborales. El empresario previa consulta a los trabajadores. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social. La respuesta es el empresario previa consulta a los trabajadores. ¿En qué artículo del Estatuto de Personal No Sanitario se detallan las funciones de los celadores?
Artículo 14.2. Artículo 14.1. Artículo 12. Artículo 13. La respuesta es artículo 14.2. El celador podrá administrar medicación en aquellos casos que prescriba el reglamento. En ningún caso. Cuando se trate de pacientes agudos. Siempre que se trate de una urgencia. La respuesta es en ningún caso. Dentro de las labores de vigilancia del celador se encuentra la de evitar que se fume dentro de las habitaciones. Evitar que se traigan alimentos a los enfermos. Evitar que los visitantes se sienten en las camas. Todas las demás respuestas son correctas. La respuesta es todas las demás respuestas son correctas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está integrado por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Representantes de las comunidades autónomas y por miembros de la Administración del Estado. Representantes de las comunidades autónomas y por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Representantes de las organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores y usuarios más representativas. La respuesta es representantes de las comunidades autónomas y por miembros de la Administración del Estado. El lavado de manos vigoroso, con agua y jabón, que elimina gran parte de la flora cutánea, se denomina lavado higiénico. Lavado preventivo. Lavado quirúrgico. Lavado aséptico. La respuesta es lavado higiénico. Es un principio básico del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales. Los poderes públicos son los únicos responsables de la prevención de riesgos laborales. Todos los trabajadores, siendo cada uno de ellos objeto y sujeto de la prevención de riesgos. Los trabajadores no son responsables de la prevención de riesgos. Los empresarios. La respuesta es todos los trabajadores, siendo cada uno de ellos objeto y sujeto de la prevención de riesgos.
Una autopsia se realiza para hacer un estudio o patología por la cual se ha fallecido. En la actualidad se viene utilizando también el término necropsia. ¿Cuál es su significado etimológico? Estudio de la muerte. Estética del cadáver. Ver con los propios ojos. Examen del cadáver. La respuesta es examen del cadáver. Desde el punto de vista jurídico, existe la obligación de revelar el secreto profesional en determinados casos. El secreto profesional es un asunto ético y no jurídico. Existe la obligación de guardar siempre el secreto profesional. Ninguna de las anteriores es correcta. La respuesta es: existe la obligación de revelar el secreto profesional en determinados casos. La paciente con la que Antonio tuvo una presunta desconsideración, ha interpuesto una reclamación. Indique, de las siguientes respuestas, ¿cuál es el lugar menos indicado para presentarla? Registro de la Delegación Provincial de Salud. Libro de reclamaciones y sugerencias del centro sanitario. Servicio de atención al paciente del centro sanitario. Ayuntamiento de la localidad. La respuesta es ayuntamiento de la localidad. Los celadores se ocuparán del traslado de las historias clínicas y documentación complementaria desde del archivo central a un centro de salud de área. La unidad hospitalaria correspondiente al archivo de historias clínicas. El archivo central de historias clínicas hasta la unidad hospitalarias de un hospital privado. La unidad hospitalaria de un hospital a otro. La respuesta es la unidad hospitalaria correspondiente al archivo de historias clínicas. Los celadores lavarán las cubetas y jaulas del animalario 3 o 4 veces por semana. 2 o 3 veces al mes. 2 o 3 veces por semana. 3 o 4 veces al mes. La respuesta es 2 o 3 veces por semana. La función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde a la Delegación Provincial de Trabajo, al Servicio de Medicina Preventiva, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
La respuesta es a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué es un electroencefalógrafo? Aparato que permite minimizar los impulsos eléctricos que derivan del corazón. Aparato que permite minimizar los impulsos eléctricos que derivan del cerebro. Aparato que permite amplificar los impulsos eléctricos que derivan del cerebro. Aparato que permite amplificar los impulsos eléctricos que derivan del corazón. La respuesta es aparato que permite amplificar los impulsos eléctricos que derivan del cerebro. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Cualquier persona que detecte una emergencia debe comenzar a movilizar los equipos necesarios a su alcance. Cualquier persona que detecte una emergencia debe poder transmitir por teléfono interior la alarma a una centralita. Debe trasladarse la alarma a una persona formada que pueda evaluar la emergencia. Debe asegurarse la comunicación de la emergencia a los equipos de ayuda externos. La respuesta es cualquier persona que detecte una emergencia debe comenzar a movilizar los equipos necesarios a su alcance. Si no concurre ningún supuesto especial, la duración máxima acumulada por cada año natural de permiso sin sueldo será 2 meses. 1 mes. 4 meses. 3 meses. La respuesta es 3 meses. Las piezas extraídas durante una necropsia se guardarán en recipientes con tricresol, formol, alcohol etílico, hexaclorofeno. La respuesta es formol. La colocación de la cama dentro de la habitación debe permitir la atención al enfermo al menos desde 2 de sus lados, 1 de sus lados, 4 de sus lados, 3 de sus lados. La respuesta es 3 de sus lados. Los celadores /as de puertas de urgencias deben ser simpáticos, tener flexibilidad y adaptabilidad en las situaciones potencialmente cambiantes, ser muy habladores para distraer al paciente, ser los más rápidos. La respuesta es tener flexibilidad y adaptabilidad en las situaciones potencialmente cambiantes.
Llega una ambulancia a recoger a un enfermo a su domicilio y hay que bajarlo en camilla. Ante esta situación el celador /A deberá prepara todo lo necesario para bajarlo. No es función suya bajar al paciente. Busca a un familiar para que baje al enfermo. Consulta a su superior qué debe hacer. La respuesta es prepara todo lo necesario para bajarlo. Un familiar de un enfermo le lleva a este una serie de alimentos debido a que dicho enfermo debe seguir una dieta especial y le pide al celador vigilante que se los entregue. Debe hacerlo el celador. Lo hará, si está debidamente autorizado. Lo remitirá al facultativo de guardia para que dé su aprobación. Llamará a la supervisora de planta para que se haga cargo del asunto. No permitirá introducir alimento alguno en la institución. La respuesta es lo hará, si está debidamente autorizado. Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, el consentimiento informado podrá ser revocado por el paciente. Cuando no corra riesgo la salud del paciente. Cuando el facultativo dé la autorización. Cuando lo permita la dirección del hospital. Libremente y por escrito, en cualquier momento. La respuesta es libremente y por escrito, en cualquier momento. ¿Qué parte de la Constitución española regula la estructura de los principales órganos del Estado? La parte estructural. Ninguna de las demás respuestas es correctas. La parte estatal. La parte orgánica. La respuesta es la parte orgánica. El servicio de atención al paciente deberá atender los parientes de los pacientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Solo a los pacientes y a sus cónyuges. A los pacientes, a sus parientes próximos, representantes o acompañantes. Exclusivamente a los pacientes. La respuesta es a los pacientes, a sus parientes próximos, representantes o acompañantes. La Ley 14/86 General de Sanidad establece que el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la administración local. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la administración del Estado. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la administración de las comunidades autónomas. La respuesta es el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. De las siguientes funciones, ¿cuál corresponde al celador de psiquiatría? Cuidar de que los enfermos no se sienten en las camas. Vigilar la entrada y salida de los alimentos de la despensa. Almacenamiento y distribución de materiales mediante un vale autorizado por un superior. Responsabilidad en la organización y funcionamiento de los talleres. La respuesta es almacenamiento y distribución de materiales mediante un vale autorizado por un superior. ¿Cuál de las siguientes es una función del celador en el almacén? Trasladar desde el almacén a las distintas unidades el mobiliario y aparatos que se requieran. Preparar los pedidos para que el personal sanitario de las unidades baje a recogerlo. Realizar los pedidos a los suministradores del hospital. Realizar el listado mensual con las necesidades de estocaje.